Y en el punto vamos a ponernos todos sobre sus pies para así reverenciar este momento. Buenas tardes nueva vez. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar inmediatamente. Oremos. Señor y Dios, gracias por esta tarde, el permitirnos reunirnos nueva vez como iglesia. Pedimos que la sangre de Cristo, Padre, nos limpie y nos siga limpiando de tanta iniquidad. Que podamos, oh Señor, presentarnos delante de usted sin mancha y que todas nuestras iniquidades cometidas ante usted, oh Padre, las quite y las borre de nuestras conciencias. Nos volvemos a usted, oh Señor, pidiéndoles de tu gracia, de tu misericordia para este momento crucial de presentar tu palabra. Guárdanos del mal, bendiga a aquellos que ya están aquí y a aquellos que no han podido llegar, que tu gracia les alcance y podamos todos juntos poder honrarte a través de esta tu exposición, oh Padre. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden acompañarme, por favor, en la lectura que tuvimos. Y estuvimos en San Juan, capítulo 1, los versos 35 hasta el verso 41. Y me da mucho gozo esta lectura y texto, ya que en ella podemos ver una sucesión de eventos. Sigue hasta el capítulo 51, pero solo nos limitaremos a tratar desde el verso 35 hasta el verso 42. Y como les decía, aquí vemos en esta lectura una sucesión de eventos donde vemos dos discípulos. Uno, el verso 29, o más bien el verso 40, nos dice quién es con nombre. Y hay otro que no le especifica por razones literarias del escritor mismo del libro. Pero me llama mucho la atención que un tal Simón, teniendo un hermano de nombre Pedro, va hacia donde él y le dice: hemos hallado al Mesías. Con mucho gozo va y busca a su hermano. Más adelante Jesús mismo se encuentra con un tal Felipe y le dice: sígueme. ¿Y este qué hace? Le sigue. No obstante, viene Felipe y le dice a un tal Natanael: hemos hallado al Mesías. Pero Natanael, siendo una persona de prejuicio y prejuiciosa y tal vez muy espiritual, le dice a Felipe: de Nazaret puede salir algo de bueno. Entonces llama más la atención que Andrés no discute eso que Felipe no discute eso con Natanael, sino que le dice: venga y vea. Es como decirle: convénzase usted mismo. El evangelio no es, hermanos, discusión sin frutos. El evangelio es poder de Dios para los que creen. Conociendo la vida de Natanael y viendo dos cualidades que el Señor muestra de él. Primero, antes de que se acerque, por así decirlo, más de la cuenta, lo intercepta y le dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Dos cosas dice el Señor. ¿De quién? ¿De Natanael? Hermanos, esas dos palabras, dos cualidades, afectaron de por vida a este señor Natanael. Cuando Natanael escucha eso: ¿de dónde me conoces? Y ahí viene el palo fuerte, como decimos: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Parece que por ahí, en ese espacio donde ellos estaban, no había higuera. Y ese Natanael le gustaba, asumimos, según los escritos judíos, meditar en la palabra de Dios, sentado ¿dónde? En la higuera. No sabemos si Natanael le había pedido a Dios algo, ¿debajo de qué? Y ya Cristo lo había visto, lo había ¿qué? Escuchado como Dios. Este Natanael, no sé por qué, siendo una persona de dos cualidades tan hermosas como la que el Señor citó. ¿Cuál fue la primera? He aquí un verdadero, en quien no hay engaño. Hermanos, eso nos dice que como creyentes, tú y yo debemos de ser ¿qué? Verdaderos. Segundo, sin engaños. Natanael sabemos que conocía la historia judía. Nazaret sí había dado grandes profetas en el Antiguo Testamento o desde antaño. Ejemplo, ¿usted no cree que Natanael conocía vida y obra de un tal Jonás? Es una de las historias más predicadas en la historia de la predicación, en la historia de la palabra de Dios. ¿No fue un gran hombre de Dios Jonás? Cíteme, por favor, ¿qué otro predicador, qué otro profeta ganó más almas en la Biblia que Jonás? ¿Cuántos habitantes era que tenía ya Nínive?
¿Más de cuánto? Más de 120,000. No era mucho, más de 100,000. ¿Cuántos días estuvo andando? 120 días. ¿Diciendo qué? ¿De aquí a cuántos días? Nínive sería. Hermanos, cuando el rey de Nínive escuchó eso, dice que mandó a hacer silicio. ¿Por cuántos días? Por 3. Desde los animales hasta las personas debían de ¿qué? De hacer silicio. Y si los animales se hubieran podido arrepentir, se hubieran arrepentido. Todos en Nínive se arrepintieron. Quiere decir que Natanael debía conocer esa historia de que Nazaret había dado grandes hombres, y no en tiempo real, en tiempo cuando Felipe va entusiasmado a hablar con él, como decimos, matarle el gozo. Ah, hombre, ¿qué? ¿De Nazaret va a salir algo de bueno? Bueno, ustedes saben la respuesta de Felipe. Bueno, yo no sé tú. Si tú quieres, ven, pero yo he encontrado al Mesías. Quiero hablar bajo el tema, y siguieron a Jesús, basado, o más bien el título, y siguieron a Jesús conectado con el tema central que tuvimos allá en la campaña, Jesucristo el inigualable. Los versos 35 hasta el verso 39, vemos aquí en este punto, 2 de los discípulos de Juan comienzan a seguir ¿a quién? A Jesús. Dicen los versos 35 al verso 39, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Anótese en su mente la hora 10. ¿Qué significa en este texto la hora 10? Es una hora que afectó tu vida, por si acaso. Vaya teniendo un poquito de tela. Es la hora que afectó tu vida. ¿Y cuál fue la hora que afectó tu vida, hermano? ¿Sabes cuál fue? El día que conociste a Jesús. Es el día donde esa fecha jamás la olvidamos. O alguien no conoce o no recuerda el día que conoció a Jesús. Es imposible negar eso, olvidar eso. ¿No dice el himno, fue un día glorioso cuando me convertí? Si alguien no se acuerda, podemos volver a orar por él para que tenga fecha su día de conexión con Jesús. Explicamos aquí. Recuerde que el escritor nos cita 2 discípulos. El verso 40 nos da el nombre de uno. El segundo, por causas literarias del escritor, no es citado. Explicamos. El escritor del Evangelio nos dice que uno de esos 2 era ¿quién? Según el verso 40, Andrés. El otro de los 2 no está identificado con nombre. Pero por muchas razones podemos asumir que era el mismo Juan, el escritor del Evangelio, quien aparece varias veces, pero nunca es nombrado específicamente. Recuerde que los libros en la Biblia, por lo regular, el escritor muchas ocasiones aparece en la historia con su propio nombre. Ezequiel, Isaías, etc. Todos no aparecen ahí con sus nombres, pero en el Evangelio de Juan, Juan no es visto con su nombre. Usted vio un Juan, pero está hablando de Juan el Bautista, que es el único. Cada vez que ve al Señor Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Solo Cristo Jesús puede limpiar nuestras vidas. Solo Cristo Jesús puede limpiar ¿qué? Nuestras almas, nuestras conciencias. Entonces surge la interrogante, ¿quién era el otro discípulo? Respuesta, no se sabe con certeza. Pero considerando, primero, que el evangelista nunca se nombra a sí mismo en su evangelio, y segundo, que este relato es tan minuciosamente exacto que incluso especifica las horas del día y en todos los aspectos lleva las marcas de un testigo ocular, y una vez más, que este otro discípulo, a partir de esta última circunstancia, ciertamente hubiera sido nombrado y no hubiera sido suprimido, sino por razones especiales. Estamos justificados al inferir que ese era el mismísimo ¿quién? Juan el evangelista. ¿Qué fue lo que pasó con estos 2 discípulos? ¿Qué hicieron con Jesús?
y mirando a Jesús según el verso 36. Hermanos, no hay forma que Jesús llegue a nuestras vidas si tú y yo no podamos tenerle afecto, concentrarnos en Él, creerle a Él. No hay forma de que quedemos igual una vez Jesús pone la mirada hacia nosotros. Algo tiene que pasar en nuestras vidas, transformándonos de manera, hermanos, que los de por ahí, los de nuestro hogar, la escuela, universidad, etcétera, digan los vecinos, ya la vecina no es la misma, ya el vecino no es el mismo, ahora él es iglesia, 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 iglesia. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque no hay otro lugar más hermoso que estar en la casa de Dios. Y mirando a Jesús, ¿de qué nos habla esto, esta pequeña frase? Bueno, esto nos habla de estar contemplando atentamente algo notorio. Y en este caso, ¿a quiénes estaban contemplando esos discípulos? Al gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Algo glorioso, poder ver en tiempo real, literalmente, la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como dice más adelante, así como él se autodescribía. También implica ver con una constancia y atención fija. Algo notorio aquí es que es una mirada característicamente minuciosa puesta sobre un individuo. En la parte B vemos la expresión de la primera oración que Juan el Bautista decía cada vez que se encontraba con Jesús. ¿Qué era lo que él decía según el verso 29 de Jesús, la parte B? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Espíritu Santo le influenciaba su alma y su ser a tener que expresar eso. Algo había hecho Jesús en la vida de Juan el Bautista que él cada vez que le veía no podía negar quién era el único que podía ¿qué? Quitar los pecados del mundo. Cabe señalar que Juan ya había dicho esto de Jesús en el verso 29. Tal vez para este tiempo, después de que Jesús regresó de ser tentado en el desierto, Juan decía esto cada vez que veía ¿a quién? A Jesús. Hermano, usted puede ver a muchas personas, pero de Jesús eso es lo que tú y yo vamos a decir siempre. El único que puede quitar pecados. La religión no puede quitar pecados. Las obras no pueden quitar pecado. La vida moral no pueden quitar pecado, solo que la sangre de Cristo puede limpiar al pecador que se arrepiente. ¿Qué más vemos aquí? Para él, esto era lo más importante sobre Jesús, poder presentar ¿a quién? Al Cordero de Dios. No olvidemos que quita. Amén. ¿Y qué hicieron estos dos discípulos cuando vieron literalmente a Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Se fueron hacia otro lado? Ellos habían seguido a Juan el Bautista por muchos años. Ya Juan desaparece de la escena. Y Juan había dicho de Jesús que ese iba a venir. Detrás de él vendría uno más grande que él no era digno de quitar. La tira del zapato, el cordón del zapato. Y recuerde que esa expresión o esa acción era una de las acciones más humildes que un estudiante podía hacer con su maestro. Y los maestros no la aceptaban porque era lo último que un discípulo podía hacer con su maestro. El texto no lo dice específicamente, pero la implicación es que estos dos discípulos hicieron esto con el permiso y dirección de Juan. Sabemos que a Juan el Bautista no le interesaba reunir discípulos para sí mismo. Él estaba perfectamente satisfecho de que esos dos discípulos dejaran su círculo y siguieran ¿a quién? A Jesús, al Cordero de Dios, ya que esto cumplía su ministerio y no le quitaba mérito alguno. Bueno, paradójicamente, cuando ellos llegan a Jesús, es como si Jesús lo frena. Dice, ¿qué buscáis? Es como decirle, ¿a quién buscan? ¿O qué buscan ustedes? Aquí Jesús le hizo a estos dos discípulos una pregunta importante y lógica. Y una pregunta que continúa haciendo a toda la humanidad en la actualidad con la pregunta, Jesús los dirigió a sí mismo.
Recuerde que el mismo Pedro más adelante les dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Gloriosa expresión de Pedro, ¿no? Reconocer que el único que nos puede dar paz, vida, es ¿quién? Jesús, el Cordero de Dios. Repite esa pregunta, las hace a nosotros hoy. Tanto al que no le conoce y vive vagando en este mundo de tinieblas, como también al que le conoce, ¿qué pasa? No se afirma en él, no decide consagrarse ante Dios, hacer la voluntad de Dios de una manera consagrada, que cada quien o cada persona que le vea pueda decir de ese siervo, de esa sierva, ese está metido con Dios. Aunque no andes con Biblia y aunque no estés predicando, tu testimonio hablará gravísimo y altísimo de lo que está pasando en tu vida. ¿Qué buscáis? ¿Por qué el Señor hizo esto? Bueno, no fue un accidente que las primeras dos palabras que pronunció el maestro en su oficio mesiánico fuera esta pregunta profundamente significativa. Es como decirles ¿qué estáis buscando? Si estaban buscando ocio o entretenimiento, eso había mucho en el mundo, pero en Jesús no hay eso. En Jesús hay salvación y vida eterna para los que le buscan. Podemos ver que Jesús no los refirió de nuevo a Juan el Bautista, a pesar de que Juan sabía mucho acerca de Jesús, había predicado mucho ya. Ellos llegaron a donde tenían que llegar, a Jesús. Esto nos enseña que para ser un discípulo de Jesús, amigo que escucha a la distancia, debes tratar ¿con quién? Con Jesús directamente. No podemos decir, no, yo tengo a Dios, pero con mis acciones y con mis hechos lo niego. Igual al creyente, yo no puedo decir que soy creyente si con mis acciones lo niego. Así que Jesús invitó a Juan y a Andrés a ser parte de su vida. Jesús no vivió una vida como un ermitaño, tampoco llevó una vida privada. Más bien Jesús enseñó y entrenó a sus 12 discípulos, permitiéndoles que vivir con él. Ellos posaron en su casa. Ya era como la hora que 10:00. Dice el verso en el verso 39, parte final, porque era como la hora. Esa es la hora en la cual conocimos al Señor. Una hora 10:00. Yo no sé si usted conoce al Señor de noche, de día, de tarde, de madrugada. Lo importante es conocerle. Esta fue una ocasión tan memorable para el escritor que recordó la hora exacta en la que conoció a Jesús. ¿Cómo dice el escritor? Como la hora 10:00. Esta es una pista sutil de que uno de los 2 discípulos que vinieron a Jesús era el mismo apóstol Juan, el escritor de este evangelio. Permítame ahora pasar al punto donde habla Andrés trae a su hermano ¿a quién? A Jesús, el Cordero de Dios. Dice los versos 40 hasta el verso 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo, perdón, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, no ha pasado minutos, segundos, cuando ya el Señor está cambiando cosas en la vida de Pedro. ¿Qué comienza cambiándole a él? Nombre. Aquí vemos que Andrés conoció a Jesús y luego quiso que su hermano Simón Pedro también conociera a Jesús. Es de notar, cada vez que Andrés es mencionado en el Evangelio de Juan, está atrayendo a alguien a Jesús. Qué glorioso poder llevar adeptos a Jesús, almas a Jesús. Usted me dice, ¿dónde está eso? Ayúdame ahí. Vaya a San Juan capítulo 6, no muy lejos. En los versos 8 y 9, dice la Escritura. Vamos a tomarlo desde el verso 7. Felipe les respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. En el contexto anterior, Jesús sabía que tenía ya toda la alimentación para toda esa gente, solo que hacía esto ¿para qué? Para probarles, a ver cómo estaba la fe de ellos. ¿Hay algo imposible para Dios? Bueno, el Señor Jesucristo se lo demostró. Solamente le dijo, recuesten la gente, pónganlo cómodo, que aquí va a sobrar hoy. Y ya usted sabe la historia. Usted pudiera decirme, sí, pero aquí Felipe lo que trajo muchachos a Jesús. Usted puede traer, no importa quién sea, un niño, un muchacho, un hombre, una mujer. Si lo lleva a Jesús, Jesús sabe qué hacer. Usted y yo no sabemos. No tomemos nada simple cuando se trata de Jesús. Pero vamos a algo más fuerte entonces, en el capítulo 12, versos 20 al verso 22 de San Juan. Vamos a ver si vemos algo simple. ¿Quiénes querían llegar a Jesús? Capítulo 12, los versos 20 al 22, dice la Escritura, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe. ¿A quién se acercaron? Sigamos leyendo entonces. Pero era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Quién toma la iniciativa de llevar a estos griegos que querían conocer a Jesús? Inmediatamente. Andrés inmediatamente, dice el texto en el verso 22, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. También tomó parte Andrés de esta iniciativa de llevar almas ¿a quién? A Jesús. La nota dice aquí, a través de los siglos, así es como la mayoría de la gente ha llegado a la fe en Jesucristo. Un Pedro tiene a un Andrés que lo guía a Jesús, que lo presenta a Jesús. Eso es natural porque es la naturaleza de la experiencia cristiana que los que disfrutan de la experiencia desean compartir esta experiencia ¿con quiénes? Con otros. Hemos conocido a Jesús y en la escuela, en nuestro trabajo, en nuestros barrios, nuestra oración es por quien muchas veces puede ser al final, al principio, en medio, por nuestros ¿qué? Vecinos que le amamos. Y usted y yo sabemos que podemos llevar almas a Jesús de múltiples maneras. De múltiples maneras. Al final, ¿quién es que los rescata? ¿Quién es el que los salva? Vemos una parte muy especial cuando él dice, hemos hallado al Mesías. Esto fue lo más importante. Fue la noticia que pudo recibir Simón en ese día. Andrés sabía que Jesús era el Mesías, el tan esperado Salvador de Israel y de ¿qué más? Del mundo. En el verso 42 vemos rápidamente cómo el Señor al ver a Pedro le dice algo. Tú serás llamado ¿qué? Cefas. Al darle a Simón un nuevo nombre, Cefas o Pedro, que significa piedra. Jesús le dice al hermano de Andrés en qué tipo de hombre sería transformado. Antes de que Jesús terminara con Pedro, él sería una piedra de estabilidad para el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Hermanos, al conocer a Jesús, eso es lo que Jesús quiere en nuestras vidas. Que seamos un eslabón de llevar su palabra, doquiera Él nos mande. Que demos su testimonio donde quiera que estemos. Que glorifiquemos su nombre, no importa en qué lugar. Hemos estado compartiendo en la mañana acerca de un hombre que desde la cárcel tenía una fama de que Dios lo usaba en un ministerio. Y desde la cárcel fue sacado muy lentamente. Fue muy lentamente que fue sacado. Apresuradamente. Dios puede apresurar cualquier bendición en nuestras vidas, pero sirvámosle a Él. Glorifiquemos su nombre. Demos fruto de que hemos sido ya salvados y lavados por la sangre
Que Dios les bendiga mucho. Gracias.